Ok, dice que ya empezó a grabar, así que ya estamos. Bueno, muy buenas noches. Hoy es nuestra clase, nuestra tercera clase ya, rápido. Una vez que empiezan las clases todo va muy rápido. Nuestra tercera clase, hoy es 25 de abril, son las 19:01. Y arrancamos con 42 personas conectadas. Eh, la clase pasada, creo que las dos, ¿verdad? Hubo un inconveniente de que la grabación no registró el audio, entonces supongo que o sea, quienes hayan intentado tomar la clase de forma diferida quedaron decepcionados. Pero recién estaba comentando que en la página de la clase, en el módulo, voy a compartir ahora pantalla, la clase que corresponde a esta que está acá, que está sin audio, es esta que está acá arriba. Está subida a YouTube, entonces no van a tener mayores inconvenientes. O sea, no es que se perdieron la clase, porque justamente los mismos temas que desarrollamos la clase pasada, la misma diapositiva, está aquí en un formato que yo había grabado en esa primera versión de las clases virtuales. Había preparado un video editado específicamente para las personas que se habían perdido la clase. Está bastante editado, por eso está comprimido. Entonces la clase de 45 minutos terminó, pues yo creo que Bueno, como les en prometí, 20. acá la Exacto, quedó en 20 minutos, pero el ritmo, digamos, habitual, eso hace que en realidad cubra todo el contenido. No es que el contenido está recortado, solo que edité mucho silencio, pausas, comentarios irrelevantes como para que se concentre puramente en el contenido. Así que quienes no pudieron participar de la clase y, repito, se sintieron decepcionados al intentar reproducir este video, o sea, al reproducir este video y darse cuenta que estoy ahí haciendo señas en mudo, sencillamente tienen que reproducir este video que está acá y van a recuperar esa clase. Bueno, les decía recién que voy a preguntarles algo que necesito, a lo cual necesito una respuesta sincera para poder ir ajustando la propuesta académica que tengo para ustedes. Entonces, uno es, me gustaría saber cómo están ustedes administrando sus tiempos de lectura. Específicamente me gustaría darles algo para leer para la siguiente clase, para poder comentarla y cerrar la unidad correspondiente a medición. También ustedes tienen una tarea, pero esa tarea es muy sencilla. Tienen que ver el video y en todo caso pueden apoyarse con el material que les subo ahí y hacer un resumen de lo leído. Básicamente, ¿verdad? Hay indicaciones claras. A ver quién se quiere escribir. Sandra Caballero. Admitida. Bueno, entonces hay dos personas que ya enviaron el trabajo. Hice como primera tarea, voy a pedirles algo muy sencillo, tomar notas sobre la definición, las definiciones y más de una sobre medición, qué significa medir. Posteriormente, que tomaran nota de los tres desafíos de la medición: la representación, la unicidad y la significación. Y como ven, aquí está el video del que les hablé, que presenta un poco la clase, o sea, está registrado el desarrollo de la clase pasada, y aquí está el material de lectura, que es el que vamos a utilizar cuando tengamos que evaluar esta unidad 1, o sea, cuando lleguen los parciales y esté incluida la unidad 1, el material de lectura va a ser este artículo, de hecho que son estos dos, el de Muñiz y el de Fundamentos de la Medición de Jañez, ¿sí?
Bueno, entonces les decía, ¿cuál es su tiempo de lectura? ¿Cómo están distribuyendo ustedes su tiempo de lectura? Si les pido que lean algo para la clase pasada, para la clase que viene, van a poder tener tiempo suficiente. ¿O están dejando... Eh, ¿Cómo es? Quiero saber si van a poder tener hecha la lectura para la clase que viene y discutir un poco y conversar acerca del contenido de esa lectura, o si presento, bueno, otra dinámica según el tiempo que ustedes tengan, ¿verdad? Ok, ok, perfecto. Y acá no hay ninguna respuesta correcta, es como les dije, más que nada una consulta informativa, porque no tiene sentido que yo les asigne algo o que les encomiende algo que finalmente ya anticipadamente no se va a poder cumplir, y eso rompe todo la propuesta pedagógica. Sí, no, yo entiendo, no les voy a pedir que lean un libro, pero es una entrada de internet que les compartí el otro día, que ahora les voy a volver a mostrar. Está muy buena, no estaba, yo no la había escogido entre las lecturas recomendadas, pero ahora en estas 2 semanas antes de que iniciaran las clases me encontré con ese material y lo leí un par de veces y me pareció sumamente importante porque contiene toda la información complementaria al material que ya tenemos, complementa muy bien por un enfoque crítico de las epistemologías de la medición, que van a ver ustedes que forman parte central de las cosas que vamos a discutir después. Nosotros vamos a entrar a la teoría psicométrica propiamente, vamos a entrar a los modelos matemáticos, a los modelos estadísticos, y vamos a entrar seguramente a temas que son más familiares con lo que ustedes ya dieron anteriormente. Esta parte, como les dije anticipadamente, se pone un poco abstracta, pero es muy importante tener esas bases para poder pensar mejor la cuestión de si es posible o no medir en psicología. Bueno, a ver, ¿qué dicen acá? Depende de si el contenido es largo, va a estar difícil. Si es corto, creo que es factible. Claro, pues les voy a pedir que lean un párrafo porque eso podríamos leer en clase. Eh, no es tampoco corto, por eso les daría un par de días para que leyeran. Rocío también le dedica más los fines de semana. En particular me tomo el tiempo de lectura por las noches, después de todas las clases, y en caso de tener trabajo que hacer los fines de semana. Ah, ok, muchísimas gracias, Joel. El tema es que, bueno, a mí me jode un poco no es que me jode, sino que como se hace la clase, ya al final del día me agarra a veces con un poco menos de energía, y entonces es como que se me va un poco la voz. Y como ya les dije antes, no es un micrófono profesional, me tengo que acercar mucho, entonces me olvido. Así que me avisan nomás cada vez que se va un poco el volumen de la voz, ¿sí? Sí suma, y no le voy a pedir que lean algo que no tiene nada que ver. Bueno, ok. No se me escucha bien. Ok, Esther. ¿El tema es el volumen o hay alguna interferencia, Esther? Yo voy a levantar la voz sin problema, entonces a lo mejor les llega mejor el audio. Y me voy a acercar más acá al micrófono, por eso es que medio me agacho así de mover acá mi cámara para que me sigan viendo. A ver un poco, aquí me están enviando vos me escuchás con un ruido. Ok. Qué raro. Bueno, vamos a ver un poco. Voy a ver si el micrófono. Sí,
efectivamente es el micrófono. Gracias por avisar. Bueno, y ahí, por ejemplo, ¿qué tal? Ahí se escucha bien, profe. Ok, ok. Perfecto. No sé por qué nunca tuve, o sea, ni el año pasado ni el año anterior tuve problemas de micrófono y ahora cada vez que inicio el Meet me cambia de micrófono. Sí, ok, 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 genial. Gracias, Joana, por darme retorno. Entonces, ahora que dice Camila, ¿qué es mi voz? Dice, o ahora ya mejoró. Bueno, hoy es cortita la clase, así que vamos a meterle nomás ya. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía a todos y todas quienes se hayan conectado un poco después, no se preocupen por la clase que subí, que está sin audio. El video que está subido a YouTube, que corresponde a esta primera unidad, contiene exactamente lo que se desarrolló en la clase pasada. Muy bien. Entonces, listo. Vamos a hacer una cosa. No les voy a dar como tarea la lectura obligatoria del material que tenía pensado, pero para quienes por ahí, entonces no vamos a privarles a nada de nadie, a nadie de nada, perdón. Les voy a compartir el enlace. Es un enlace en línea de una página que está en inglés, pero ustedes le ponen ahí que le traduzca, que el navegador mismo les traduzca en español, y yo estuve verificando y la traducción es bastante buena, salvo algunos términos técnicos, es bastante buena y la idea central se va a comprender, que lo que voy a hacer, como les digo, no darles esto como tarea de lectura, o sea, no voy a contar con que tengan que tener leída para la siguiente clase, lo que voy a hacer es compartirles un resumen y un comentario, y en todo caso les dejo el enlace para que quienes quieran revisar la página lo hagan. Bueno, entonces, con relación a esta unidad, me gustaría ir integrando algunas cosas y dándole un cierre y conectando con los temas que vamos a ir viendo más adelante. Por favor, me dan retorno mientras voy hablando de si se escucha bien ahora o si hay alguna otra interferencia, entonces voy ajustando y calibrando. Nuestra primera unidad, o sea, yo decidí integrar este tema en la primera unidad porque hay muchos elementos que forman parte de lo que se conoce como la teoría de la medición, la teoría de las mediciones o las teorías de la medición, ¿sí? Porque son varias. ¿Y qué tiene que ver esto con psicología? Resulta que una discusión bastante antigua y que se materializa con el evento que les había comentado en la clase pasada, que fue la conformación de una comisión especial que buscaba definir si era posible o no medir la percepción acústica, cerraba la idea de que medir en psicología no era posible, ¿sí? Entonces, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su carrera profesional, cada tanto, dependiendo del ámbito donde ustedes decidan trabajar, se le resta fuerza a la idea de lo que se mide en psicología. Pero hay posiciones diversas al respecto, ¿verdad? Por una parte, hay algunas personas, incluso muchos profesionales psicólogos, que interpretan que los instrumentos, o sea, los test, para ser específico, los test en el formato que sea, test proyectivo, test objetivo, en formato de escala, en formato de cuestionario, en formato de inventario o en formato de tarea actitudinal, es como una especie de carta astral que se conecta prácticamente con tu alma y genera una lectura tan esencial que se vuelve prácticamente incuestionable, por un lado, y por otro lado, tan general que no tiene nada que ver con nada en particular o en específico que uno haga. Y se usan los test, entonces así, como que, bueno, acá el test dice tal cosa, no se vincula con lo observado, y por otro lado, para tomar decisiones, muchas personas le hacen muy poco caso al test
y se apoyan más que nada en la entrevista, ¿verdad? Y nosotros, si no consideramos las bases de la medición y todas las amenazas que van emergiendo a partir de los elementos que pueden incorporar error en una medición, tranquilamente nos vamos a dejar llevar, nos vamos a dejar arrastrar por el empuje que suelen tener este tipo de actitudes. Y por otro lado, otras personas que sencillamente desacreditan completa y absolutamente el valor que pueda llegar a tener una evaluación psicológica diciendo, bueno, una pavada, qué es lo que van a medir si lo psicológico no se puede medir. Entonces, hay una discusión dentro del seno mismo de la disciplina de la medición, ¿verdad? O sea, la medición como tal desarrolló teorías y procedimientos y discusiones filosóficas, epistemológicas y metodológicas acerca de si es posible o no medir, que concluyen por distintas vías que es posible generar mediciones indirectas entre las cuales se agrupan también las mediciones psicológicas. Y no solo eso, no es solamente que la psicología termina, o sea, la medición psicológica termina clasificada dentro de un grupo o dentro de una tipología de mediciones, sino que muchos teóricos, psicólogos, aportaron a la teoría de la medición, aportaron al procedimiento de medición y desarrollaron procedimientos matemáticos estadísticos para dar fundamento a ciertos procedimientos de medición, o sea, la psicología, la medición, las matemáticas y los modelos estadísticos, sobre todo de estimación, están estrechamente vinculados, más allá de que muchas personas consideren que la psicología no tendría nada que ver con las matemáticas. De hecho, que si ustedes revisan un poco los principios filosóficos, van a encontrarse con que Platón, cuando hablaba del hiperuranium, de ese espacio idealizado, ideal, bueno, en realidad el espacio real para él, del cual proviene el alma humana también, estaba compuesta de matemáticas. Entonces, no es raro que el ser humano, intentando darle mayor certeza a la indagación acerca de las cualidades psicológicas, las cualidades del alma, las cualidades de la mente, hayan apelado a modelos matemáticos que le den un soporte explicativo a todo lo que se está midiendo, ¿sí? Bueno, entonces eso es como un marco general, por eso a mí me interesa no solamente que ustedes tengan una idea vaga de la relación que existe entre medición, psicometría, hacer ciencias y aportes de la psicología, sino que tengan mucha claridad acerca de las discusiones que hay en el seno de la discusión acerca de la posibilidad o no de la medición y cuáles son los fundamentos que validan a la medición en psicología. Este interés mío por incorporar esta discusión dentro de la malla de psicometría me surgió un día hace muchos años. La verdad es que no podría especificar cuántos. Fácilmente 15 años atrás, capaz que un poco más. Yo me acuerdo que siempre andaba buscando cosas nuevas que incorporar a la cátedra y me había encontrado con un programa de análisis de ítem. Ana ítem se llamaba. Sí. Bastante interesante, un programa gratuito hasta cierto nivel y después había una versión de pago ampliada. Y contacté con el autor del programa. El autor era un matemático, estadístico y psicólogo venezolano. Y nos hicimos amigos, empezamos a conversar cada tanto. Y él me planteaba esa discusión, o sea, me planteaba su reflexión acerca de la medición en psicología. Y él me decía, yo en ocasiones dudo de que lo que estamos haciendo sea medir realmente, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que esa conversación me dio vueltas en la cabeza durante mucho tiempo y me pareció sumamente importante el que
quienes ejerzamos la psicología tengamos claridad acerca de cuáles son las bases teóricas que validan un poco ese procedimiento de medición, no solo por por un interés intelectual, digamos, o de erudición o cosas por el estilo, no una delicadeza secundaria, sino porque en el sentido contrario al que estoy señalando, el de poder fundamentar que es posible medir en psicología, también resulta importante que cada vez que utilicemos un instrumento de medición, que escojamos un instrumento de medición, tengamos presente cuáles son los supuestos que se deben cumplir en esa medición, ¿sí? Incluso cuando tengamos que enfrentarnos a la situación de desarrollar un instrumento o participar de un equipo que esté desarrollando un instrumento, actualizando un instrumento o evaluando las propiedades psicométricas, esta discusión acerca de si es posible o no medir en psicología, cuáles son los límites de la medición, cuáles son las características de la medición psicológica, nos vuelven como una realidad no como una realidad, como una demanda de una respuesta real para poder ir comprendiendo qué es lo que estamos haciendo, y esos cálculos que parecen así un poco enredados, tienen un sentido y cumplen una finalidad, ¿sí? Bueno, entonces, los modelos matemáticos que se desarrollaron en psicología para poder darle fundamento a la medición, que forman parte de otra área, no de la teoría de la medición propiamente, sino es lo que se define como teoría de los test, que vamos a ver más adelante, en donde tenemos la teoría clásica y la teoría de respuesta a los ítems, justamente se centraron en la tarea de desarrollar un conjunto de fundamentos matemáticos, de fórmulas, derivaciones, que van fundamentando la posibilidad de obtener un resultado que se justifique como, como un valor representativo de la cantidad de cierto atributo. Porque ahí quiero llegar. Si bien lo que estoy planteando puede, qué sé yo, parecer un poquito abstracto, voy a ir intentando vincular con las cuestiones concretas, específicas, eh, que habitualmente nos demanda la tarea de evaluación, ¿sí? Bueno, entonces, se me ocurren un par de ejemplos con relación al cuestionamiento de la validez de la evaluación psicológica, que son situaciones muy concretas y además están muy, en este momento justamente forma parte de la discusión política. Aparece en los noticieros y eso, aunque a veces pasa desapercibido. Por ejemplo, un caso específico es la elección de magistrados. Es decir, los aspirantes a ocupar un cargo en la magistratura, sea como defensor, sea como juez, sea como fiscal, y hay creo que un cuarto cargo, o miembro de la corte. Anoche vi que estaban cuestionando la legalidad o no de que Ancho Rodríguez se postule como ministro de la justicia electoral, como miembro de la justicia electoral y cosas por el estilo. Y resulta que esa evaluación para nombrar a una persona como magistrado tiene en su reglamentación un espacio dedicado a la evaluación psicológica, ¿sí? Y desde hace muchísimo tiempo se viene buscando sin éxito una metodología y un conjunto de instrumentos que puedan responder a esa necesidad de evaluar el perfil psicológico de los candidatos a algún cargo en la magistratura. De hecho que por el riesgo o por la desconfianza le asignan un valor mínimo entre conocimiento y perfil psicológico. Creo que representa el 10% de la totalidad de los puntajes que se asignan para el proceso de selección.
Pero cuando, o sea, a mí me tocó en representación una vez de la facultad y otra vez a título independiente reunirme con los miembros del Consejo de la Magistratura para discutir qué es lo que están buscando, o sea, qué es lo que se necesita evaluar en ese componente psicológico. Y aparecen millones de cosas sin definir con claridad, pero lo que se busca, por ejemplo, es el poder establecer un perfil psicológico que evite que sean electos como miembros del Poder Judicial, digamos, ¿verdad? En los cargos de magistrados, personas que pudieran excederse en el ejercicio del poder con inestabilidad emocional, una marcada deshonestidad. Entonces, fíjense lo difícil que es, porque si uno se postula para un cargo a ese nivel, obviamente va a buscar mostrar su mejor perfil y los instrumentos tendrían que, a pesar de ese interés por cumplir los requisitos establecidos para el nombramiento, el poder detectar eh, alguna característica que podría poner en riesgo el ejercicio de esa figura tan importante dentro de la estructura del Estado, ¿verdad? ¿Ustedes cómo creen que se podría responder a esa demanda y a esa desconfianza, y si tiene sentido esa desconfianza enunciada por muchas personas que están ahí en ese ámbito que toman decisiones, esa desconfianza respecto de si realmente tienen valor las pruebas psicológicas? Te escucho, Joel. Bueno, creo que la desconfianza puede surgir principalmente en primer lugar por el desconocimiento que generalmente hay acerca de la psicología, y acerca también de la utilidad o de los procesos o la rigurosidad de los test en sí que se terminan aplicando. Pero por el otro lado también entiendo que en algunos casos o en algunos tipos de test pueda surgir cierta arbitrariedad por parte de los profesionales. Creo que a eso iba tu pregunta, ¿verdad, profe? Así, tal cual, exactamente, esa es la cuestión. Eh, el- la debilidad con la que nosotros como psicólogos, psicólogas, defendemos los fundamentos de nuestra profesión suele ser un grave problema, ¿verdad? El no poder fundamentar de qué manera la psicometría ofrece evidencia acerca de los límites, o sea, el grado de precisión, el grado de validez y el grado de utilidad de una determinada prueba suele ser un problema el no saber cómo defender. Y por otro lado, también la mala praxis, ¿verdad? El no asegurarse de que los instrumentos que se están utilizando efectivamente consiguen responder a los objetivos que se están buscando suele ser una situación que debilita bastante el prestigio del proceso de medición, ¿verdad? Entonces, el otro día yo les decía también que el recorrido en esta parte del programa, especialmente la parte de teoría de los test y la parte de teorías del escalamiento, son un intento por ubicarnos no en el que tiene que comprar el test o el que tiene que escoger un test, sino en la mirada del que tiene que desarrollar un instrumento, ¿verdad? ¿Cómo tendría que ser un instrumento o de qué manera tendría que ser el proceso de desarrollo de un instrumento para que consiga captar eso que se está buscando? ¿Sí? Yo quisiera, y en muchas de mis clases son así, por eso otra pregunta que esa es más difícil seguramente que de responder, es si realmente ustedes tienen las condiciones para poder seguir el proceso de clase. Seguir el proceso de clase significa no solamente estar conectados ahí, sino escucharme, pensar sobre lo que les estoy diciendo e intentar
generar una respuesta, aunque no todos puedan responder en el micrófono, o aunque tengan limitaciones, o a lo mejor, qué sé yo, no funciona el micrófono, o tienen ruido ahí ambiental y no se puedan conectar. La pregunta es, la invitación es de si ustedes hacen el proceso que yo les invito a realizar. Pero bueno, como les dije, esa es una respuesta más complicada de responder porque tengo la sospecha de que puedes llegar a ser poco confiable, ¿verdad? Pero voy a intentar, dentro de esa línea, de plantearles un punto de reflexión, a ver si les cuadra lo que les estoy diciendo. Ustedes pueden reelaborar lo que yo les estoy diciendo y me pueden pedir la palabra y decirme, profe, lo que yo estoy entendiendo es tal cosa, o no me queda muy claro lo que estás diciendo, o bueno, parece obvio lo que se está diciendo. Bueno. Cuando entremos en escalamiento, nosotros vamos a centrarnos más en el proceso, ¿cómo les voy a decir? En la metodología que permite combinar un conjunto de respuestas para generar una determinada escala, ¿sí? Pero el punto anterior a ese procedimiento de otorgar un punto o otorgar dos, sumar, sacar un porcentaje o utilizar otro mecanismo para valorar la cantidad final del atributo que estamos midiendo, un punto anterior a eso es cómo se produce la medición psicológica. El otro día había compartido con ustedes una serie de imágenes que aludían a un desarrollo histórico de los diferentes instrumentos de evaluación psicológica, pero hoy quisiera centrarme en cómo se produce habitualmente el proceso de medición psicológica y a partir de ello invitarles a integrar esa reflexión con la revisión teórica acerca del desarrollo de la medición, que es lo que vamos a ver la clase que viene con la lectura de la entrada sobre la medición científica, ¿sí? Entonces, empiezo ahora mi invitación a hacerse la película, a reflexionar sobre en qué consiste la evaluación psicológica. Bueno, independientemente al modelo de evaluación que tomemos, ya sea como es proyectivo u objetivo, en lo que podemos acordar, o sea, podemos concordar, digamos, es que la respuesta que nosotros recibimos de la persona que está siendo evaluada es una respuesta verbal, ¿sí? Hay algunos test que son no verbales, pero en la mayoría de los casos, especialmente en psicología clínica, se trata de una respuesta verbal. Esa respuesta verbal puede estar expresada de manera oral o puede estar expresada de manera escrita, ¿sí? Puede basarse quizás en un dibujo, pero luego la persona tiene que relatarnos lo que significa ese dibujo o lo que está representando ese dibujo. Entonces, nosotros utilizamos como herramienta de trabajo una respuesta verbal, ¿sí? Esa respuesta verbal nosotros la ubicamos en una categoría, ya sea que esa categoría esté definida por una suma de puntos y luego de haber sumado dividimos, ¿no? Y establecemos límites acerca de cuánto es superior, promedio, inferior, etcétera, o puede sencillamente relacionarse un tipo de pregunta específico con una condición, atributo o cualidad determinada, ¿sí? Puede ser la vía cuantitativa o cualitativa. Ahora, continúo, ¿verdad? Para obtener esa respuesta de la persona, hay un conjunto de suposiciones que deberían de cumplirse. No sé si alguien se anima a ensayar cuáles son las suposiciones que deben cumplirse para que esa respuesta que recibimos de la persona
tenga alguna utilidad, sirva para algo o cumpla con la función de evaluación que estamos realizando o de medición que estamos pretendiendo. La fiabilidad, la validez y una condición más que no me acuerdo, profe, pero estuve Sí, leyendo justo este domingo. sí, pero no estoy hablando de eso. O sea, vamos a suponer esto Mm, mismo que está pasando ahora. Vos me estás dando una respuesta a una pregunta que yo enuncié, ¿verdad? mm. Para que tu respuesta tenga algún sentido, ¿qué es lo que yo supongo? ¿O qué es lo que supone el acto de indagación, el acto de preguntar? ¿Alguien por ahí levantó la mano o escribió, me parece? No, no, es Se una... supone, A ver, las respuestas no son una etiqueta. O sea, validez, confiabilidad, constructo, nada que ver. O sea, tiene que ser una composición, digamos. A ver, y Camila, te escucho. se supone, profe, que lo que vas a preguntar tienes... Toca el turno a Camila y después te toca a vos de vuelta. bueno, Buenas, y se supone que está diciendo la verdad. Ok, puede ser. A ver, Fátima. y que lo que vas a preguntar va a estar en correlación a aquello que querés saber. Ok, exacto. ¿Qué ¿Verdad? más? Debería de tener, profe, las variables o algunas características de las variables que queremos medir también. Ok, ¿qué más? O sea, profe, por ejemplo, vos querés encontrar un profesor de física en un colegio, ¿verdad? No le vas a estar preguntando si sabe cocinar o si es que sabe algo de, no sé, de lenguas. Le vas a preguntar cosas referentes a la física. O sea, lo que yo pregunte tiene que estar dirigido también a aquello que yo quiero saber. No puedo preguntar cualquier cosa. Ok. Aunque la psicología utiliza ese método de preguntar cualquier cosa, ¿no? Hay test que hace asociación libre de ideas, hay test que te preguntan sobre una mancha de tinta, hay test que te preguntan, te piden que dibuje lo primero que se te viene a la cabeza o que dibuje una casa, un árbol, una persona y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás indagando, pero ese es un comentario al margen nomás, ¿verdad? O sea que hay evaluaciones que se estructuran de esa manera que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí, lo que estás diciendo es correcto, digamos. A ver, Juan Esteban. O sea, yo voy a tomar todas las cosas que me están diciendo y las voy a colocar en función a la idea central con la cual vamos a arrancar la clase que viene, ¿sí? O por lo menos vamos a integrar en la clase que viene con la teoría de la medición. Voy a leer lo que acabaron de escribir y voy a integrar lo que me estaban diciendo. Profe, Sí, te escucho. una suposición implícita no podría ser que la persona tiene conocimiento de la predisposición conductual que tendría ante determinados casos. Bueno, a ver, es que todos tienen, tienen razón parcial, ¿verdad? Porque nos remite a dos componentes de esa interacción, ¿verdad? Por una parte está la persona que elabora la indagación, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Fátima tiene razón, lo mismo que decían otros compañeros con respecto a la variable, el constructo, etcétera, etcétera. Yo tengo que preguntar algo que sea significativo. Otras palabras que se utilizan es que sean relevantes, ¿sí? Por otro lado, la persona que recibe esa comunicación, o sea, que ese requerimiento, digamos, verbal o no verbal, tiene que haber entendido la pregunta, tiene que tener la capacidad de interpretar lo que se está planteando, tiene que haber entendido, tiene que tener el conocimiento de aquello que se le pregunta, ¿sí? Y tiene que estar siendo sincero en ese proceso. Entonces, hay demasiados elementos que participan en el proceso de medición psicológica, por eso es que hay tantos intentos de elaborar modelos matemáticos
que integren todas esas condiciones que van mediando la posibilidad de medición, ¿verdad? Yo quisiera tomar una metáfora y con eso dejar la reflexión acerca de cómo se produce el proceso de medición en psicología y cómo eso se relaciona, se vincula con los distintos, con los distintos movimientos y teorías acerca de la medición. El medir en psicología o el proceso de evaluación en psicología se parece en cierta medida a la pesca. ¿Sí? Uno tiene que tener un instrumento, una caña, un hilo, un anzuelo, una carnada, ¿verdad? Yo les aclaro que yo no soy pescador, ¿verdad? Estoy tomando en forma así general. Y esa carnada y ese anzuelo tienen que ser los adecuados para pescar ese tipo de pescado que estoy buscando. ¿Qué pasa si yo utilizo un anzuelo demasiado grande y mi pescado es chiquito? O un anzuelo demasiado chiquito y mi pescado es grande. Resulta que el pescado que yo estoy intentando cazar es carnívoro y yo agarré y até un alga, o al revés, até ahí un pedazo de carne, pero había sido que el pez que yo estoy intentando quitar es un pez que no come carne, que es herbívoro básicamente. Entonces, el instrumento que nosotros utilizamos, la palabra en este caso, o el enunciado, la consigna que se supone va a requerir una respuesta de la persona, tiene que contener los elementos para que activen en la otra persona lo que se supone se debe activar para invocar la respuesta referida al tema que estamos buscando. Y esa parte de la medición es la que no aparece dentro de la discusión acerca de la teoría de la medición y la teoría del escalamiento. Cuando veamos construcción de instrumentos vamos a ver un poco el aspecto cognitivo que participa en la construcción de reactivos, que es en donde se discute. Pero si nosotros nos olvidamos de este proceso, en el cual el enunciado que realizamos, la forma de construir la frase, no es lo suficientemente clara, es ambigua, va a generar en la persona que nos está escuchando una cierta confusión. Puede que la persona elabore una respuesta que no tenía nada que ver con lo que le preguntamos, ya sea porque la forma en la que lo anunciamos no fue la correcta, o porque la persona estaba distraída, estaba desconcentrada, o no tiene la capacidad interpretativa necesaria para poder traducir los códigos que se enuncian de la manera correcta como para generar una respuesta, o puede que sencillamente sea desinterés o sea una intención clara por ofrecer una respuesta distinta o alterada a la que efectivamente es, por el miedo a las consecuencias de su respuesta o por el desafío que implica, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros tenemos por una parte una acción humana sencilla, podríamos decir incluso basada en el sentido común, que exige posteriormente una corroboración empírica de que efectivamente se está cumpliendo aquel trabajo que se suponía nosotros emprendíamos con el proceso de medición, ¿verdad? Y en ese sentido es que muchos cursos de psicometría omiten esta parte del proceso de medición y nos centramos básicamente sobre los resultados. Por eso es que les decía la semana pasada, es que es como un espacio físico, como una casa que tiene dos entradas, una frontal y otra posterior o lateral, lo que sea, y si nosotros, dependiendo por dónde ingresemos, vamos a darle mayor importancia o le vamos a dar mayor relevancia o nos vamos a dejar impresionar por esa parte que nos toca. Entonces, antes de tener un instrumento de medición del cual podamos medir sus cualidades psicométricas, es decir, si es preciso, la confiabilidad, si cuál es su grado de utilidad mediante la validez,
si tiene la equidad que se necesita mediante las medidas de sesgo, por ejemplo. Antes de eso, primero hay un proceso que se debe cumplir, que es el de haberse estructurado de tal manera para conseguir disminuir aquellos elementos que distorsionan la capacidad de respuesta de la persona. Una vez logrado eso, tenemos una respuesta sobre la cual podemos desarrollar o aplicar distintos procedimientos estadísticos, matemáticos o estadísticos psicométricos, si quieren, para comprobar estas cualidades que se supone forman parte esencial del quehacer psicométrico, ¿sí? Pero el psicometrista que ignora ese proceso anterior se vincula muy poco con el objeto que está trabajando. Por eso es que, eso vamos a ver más adelante, el análisis psicométrico nos obliga a revisar cuáles son las teorías que lo sustentan, cuál es la definición conceptual y operacional que manifiesta un determinado instrumento, de qué manera se construyeron los reactivos, cuáles fueron los reactivos iniciales, cuántos fueron descartados, por qué fueron descartados y cuáles son los índices psicométricos que dan respaldo a la utilidad y precisión del instrumento. Bueno, les dejo con eso y nos vemos el jueves, donde vamos a hacer un cierre acerca de toda la teoría de la medición, las diferentes corrientes, la epistemología de la medición y la teoría matemática de la medición, y espero que hayan tenido la oportunidad de leer el material que les compartí, porque la fecha de entrega es el jueves de la primera tarea, ¿sí? Ah, una cosa antes que nos vayamos, igual si se van desconectando voy a dejar grabado aquí. El jueves pasado yo les había dicho que me desconectaba antes porque hubo una reunión sobre las prácticas supervisadas, ¿sí? Un aviso que les tengo que dar es que todas las prácticas van a ser obligatoriamente presenciales, ya no van a haber clases virtuales de prácticas, ¿sí? Y eso va a arrancar el 18 de mayo. A partir del 18 de mayo en adelante se van a tener las clases presenciales de prácticas supervisadas. Bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. No, profe. Bueno, muy buenas noches. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.